Tengo 29 años y he alcanzado la libertad financiera, lo que muchas personas podrían considerar como retiro, porque ya no necesito trabajar. No que ya no lo haga, no que ya no lo quiera hacer, no que aún tenga proyectos por realizar, pero si en este momento dejara de trabajar, ya podría cubrir esencialmente por el resto de mi vida mis gastos básicos, así como gastos de entretenimiento, gastos de vestimenta, gastos incluso de lujos pequeños. En este video entonces te voy a contar tres cosas que hice para llegar a este nivel de libertad financiera, una cosa que no hice y sabiendo lo que sé ahora, ¿qué haría diferente? Hola, yo soy Eduardo Rosas, soy licenciado en Finanzas y Banca y en este canal hablo sobre todo lo que debieron enseñarnos sobre finanzas personales en la escuela. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. Entonces, yo a mis 29 años he logrado alcanzar la libertad financiera, el que ya no tenga que trabajar para poder cubrir mis gastos. Sin embargo, hay de libertad financiera a libertad financiera. Hay de hecho, según Tony Robbins, al menos como lo describe en su libro Dinero maneja el juego, 5 diferentes niveles de libertad financiera. El primer nivel de ellos es el nivel de seguridad financiera, en el que con tu capital, con tus inversiones, con tus ahorros, si tú en este momento dejaras de trabajar, podrías cubrir los gastos básicos por el resto de tu vida. Gastos básicos, llámese renta o hipoteca, por supuesto comida para ti y tu familia, el pago de seguros básicos, el pago de servicios básicos como agua, luz e internet, y el pago de transporte necesario, básico para trabajar, ir a comprar la despensa, etcétera, no transporte de vacaciones, por ejemplo. El segundo nivel de libertad financiera es el que Tony Robbins menciona como vitalidad financiera, en el que si ya en este momento dejaras de trabajar, tus inversiones podrían cubrir todo lo básico del nivel anterior más la mitad de tus gastos de entretenimiento, la mitad de tus gastos de vestimenta y la mitad de tus gastos en lujos pequeños. El tercer nivel de libertad financiera es el que Tony Robbins categoriza como independencia financiera, en el que ahora sí puedes cubrir todos los gastos que en este momento tienes, mantendrías tu nivel de vida, porque estarías cubriendo todos los gastos básicos que mencioné en el nivel uno más la totalidad, el 100% de tus gastos de entretenimiento, tus gastos de vestimenta y tus gastos en lujos básicos. El cuarto nivel de libertad financiera es el que Tony Robbins ahora sí denomina libertad financiera, en el que no solamente puedes cubrir todos los gastos que en este momento ya tienes, sino que puedes agregar de 2 a 3 lujos que eventualmente quieres tener. Y finalmente, el quinto nivel, ya Tony Robbins lo denomina libertad financiera absoluta, en el que no solamente puedes agregar 2 o 3 lujos adicionales a los que tienes en este momento, sino que puedes en cualquier momento tener cualquier cosa que desees. Actualmente yo me ubico en el nivel 3 de estos escalones de libertad financiera. Por supuesto, hay trabajo por hacer y precisamente quisiera eventualmente subir a los siguientes escalones, pero sí te quiero contar entonces qué es lo que hice para llegar a este tan importante nivel de libertad financiera durante esencialmente la pasada década, porque efectivamente esto no es, por supuesto, trabajo de un año a otro, es algo que me ha tomado 10 años en total. Voy a empezar entonces platicándote sobre las tres cosas que hice y la primera cosa que hice fue durante los 10 años anteriores. Desde que empecé mi primera licenciatura, la ingeniería en sistemas computacionales, me hiper enfoqué en incrementar mis ingresos. Entonces, justo desde que entré a mi primera carrera, para quienes no saben, tengo dos licenciaturas. La primera carrera que hice fue la ingeniería en sistemas computacionales. Desde el primer cuatrimestre, en este caso, empecé a capacitarme para poder desarrollar aplicaciones móviles, de tal forma que muy temprano en mi carrera profesional pude empezar a tener clientes a los que podía empezar a desarrollarles sus aplicaciones y empezar a generar mis primeros ingresos. Lo cierto es que al principio mi nivel de ahorro era absolutamente nada, ahorraba el 0% de mis ingresos por mucho tiempo, pero sí, todo el tiempo lo que hacía era destinar una muy buena cantidad de horas todas las semanas a seguir capacitándome, a seguir consiguiendo clientes, a seguir buscando nuevas formas de generar ingresos. De hecho, denominé a este primer paso hiper enfocarme en incrementar mis ingresos porque por mucho tiempo trabajé semanas de 7 días, días de 16 horas, buscando siempre incrementar mis ingresos. Entonces,
Quizás unos 2 años después, 3 años después de que empecé a desarrollar aplicaciones móviles, empecé además a capacitar gente para que pudiera hacer lo mismo. Con esto mis ingresos incrementaron y pude incrementar mi nivel de ahorro a, siendo honestos, quizás un 2% de mis ingresos. Mi enfoque de nuevo estaba solamente en incrementar mis ingresos, aún no volteaba a incrementar mis ahorros, que es un error del que voy a hablar en un minuto. Pero lo que siguió después de empezar a capacitar personas a que desarrollaran ellos sus propias aplicaciones, pude firmar un acuerdo con una academia australiana con cientos de miles de estudiantes a nivel global para que a través de esta academia yo pudiera alcanzar a muchísimas más personas y entonces pudiera capacitar a más personas de las que podía capacitar yo de forma independiente. Esto de nuevo volvió a incrementar mis ingresos y sí, ya empezaron a incrementar mis ahorros quizás a un 5 o 6% de mis ingresos. Aún, de nuevo, estaba hiper enfocado solamente en incrementar mis ingresos. Este enfoque en desarrollar aplicaciones móviles, en capacitar personas para que lo hicieran, duró quizás los primeros 8 años de mi carrera. De 3 años para acá, mi enfoque ha cambiado muchísimo más a las finanzas personales, a través de este canal, a través de capacitar personas, también a través de cursos, recientemente incluso a través de cursos que ayuden a las personas a crear sus propios canales de YouTube, poco a poco, de nuevo, incrementando mis ingresos. Entonces, la primera cosa que hice durante esta década para lograr llegar a esta independencia financiera fue hiper enfocarme en incrementar mis ingresos. Más adelante, sin embargo, voy a hablar de qué tan bueno y qué tan malo fue realmente el hacer esto, el hiper enfocarme en incrementar mis ingresos, pero no fue lo único que hice para poder llegar a este punto de independencia financiera. Lo segundo que hice fue eventualmente empezar a enfocarme en no incrementar mis gastos tan rápido como se incrementaban mis ingresos. Si bien los primeros 5 años de mi carrera profesional realmente ahorré esencialmente el 0% de mis ingresos, los segundos 5 años de esta década realmente le presté muchísima atención a mis ahorros. De tal forma que mientras mis ingresos subían, yo no permitía que mis gastos subieran al mismo ritmo. Sí, cometí el error de no empezar antes. Podría haber empezado antes, quizás si hubiera empezado al mismo tiempo que empecé a generar ingresos, habría llegado a esta independencia financiera muchísimo tiempo antes. No lo hice, ni modo, está bien. Si tú quieres aprender de esto, podrías seguir lo que Brian Tracy dice con la regla del 50%. Brian Tracy es un autor de varios libros muy relacionados a quizás esta independencia financiera o a generar dinero, etc. Brian Tracy tiene esta regla del 50% en la que dice que debemos de destinar el 50% de cada aumento de sueldo que recibamos a nuestros ahorros. Lo que quiere decir que si de pronto recibes un aumento de 1,000 pesos mensuales para tus ingresos, al menos la mitad, 500 pesos, la tienes que destinar de ahora en adelante a tus ahorros. Esta es una excelente regla, sobre todo para quienes apenas van a empezar a ahorrar. Es fenomenal porque se enfoca en los futuros aumentos de sueldo y no en intentar disminuir tus gastos en este momento, que puede ser difícil, en especial en época de alta inflación. Pero esta regla del 50% tiene sus limitantes y quizás incluso en algún punto podría ser que el momento en el que te puedas retirar se posponga. En lugar de esto, más bien te recomendaría seguir lo que Nick Maggiulli platica en su libro Just Keep Buying, en el que define cierto porcentaje de ahorro dependiendo de lo que ya ahorras en este momento. Ahora es un poco difícil de explicar. Para que lo tengas súper claro, de hecho he creado esta hoja de cálculo y aquí te la voy a dejar gratuitamente, completamente ahí abajo en la descripción. Solamente asegúrate de ir al menú de archivo y dar clic en crear una copia para tener tu propia copia. En lo que te va a ayudar esta hoja de cálculo es precisamente saber, cada que recibas un aumento de sueldo, cuánto puedes gastar sin que la fecha en que alcances tu retiro o tu independencia financiera sea pospuesta. Por ejemplo, imagina que tú en este momento ganas 10,000 pesos al mes y ahorras 500 pesos al mes. Son los dos valores que tendrías que introducir. Obviamente, la hoja calcula que tú estás gastando 9,500 pesos, que tu porcentaje de ahorro es de 5% y además te va a pedir cuánto va a ser tu aumento de sueldo. Imagina que ahora a partir del siguiente mes te van a pagar 2,000 pesos extras cada mes. La hoja de cálculo te va a decir que del siguiente mes en adelante, lo máximo que podrías gastar, ya incluyendo tu aumento,
para que tu fecha de retiro no se posponga son estos 10,935 pesos. Y esto es si no quieres que se posponga tu fecha de retiro, por supuesto, si quieres acelerar el punto en el que te retiras o en el que alcanzas esa independencia financiera, tendrías que gastar menos y el resto seguirlo ahorrando. Pero en esencia, si bien no tan estructuradamente, este fue el segundo paso que hice. El enfocarme también en que mis gastos no crecieran tan rápido como mis ingresos. Ya me hiperenfoqué en incrementar mis ingresos, ya me enfoqué en que mis gastos no crecieran tanto. La diferencia son mis ahorros, que me lleva al tercer punto, a la tercera cosa que hice para llegar a ser independientemente financieramente a los 29, que es esos ahorros empezarlos a invertir. Realmente empezar a crear este colchón que en caso de que en algún punto dejara de trabajar, ese colchón fuera suficiente para mantener mis gastos como los tengo en este momento. Que eventualmente ese dinero estuviera trabajando para mí y que los intereses, que el rendimiento que ese colchón genere sean suficientes para yo enfrentar mis gastos. De tal forma que incluso ni siquiera tenga que tocar el colchón, sino que simplemente los intereses, los rendimientos que genera sean suficientes, lo que esencialmente significa dinero infinito. Claro, eso es en un mundo ideal. Hay veces, como en 2022, que las bolsas caen, hay minusvalía en las inversiones y entonces sí tendría que sacar dinero de ese colchón, pero afortunadamente en el largo plazo tener ese colchón prácticamente aseguraría que por el resto de tu vida no necesites volver a trabajar. Pero algo muy importante. Ya mencioné las tres cosas que sí hice para llegar a ser independientemente financieramente a los 29, que es hiperenfocarme en incrementar mis ingresos, enfocarme también en que mis gastos no crezcan y empezar a crear ese colchón de inversiones. Por cierto, mencioné cómo es que puedes crear tu propio portafolio de inversión en el video anterior que te dejo aquí en las tarjetas, pero ahora quiero mencionar también algo que no hice. Y ese algo que no hice es no depender de mis inversiones para llegar a este punto. No me malinterpretes, las inversiones son cruciales para retirarte pronto, pero no por la razón que creerías. Tan solo escucha esto. De el dinero que ahora tengo en mi colchón, ese colchón que usaría para retirarme, el 0% proviene del crecimiento de mis inversiones. En parte porque este año ha habido bastante minusvalía, pero también en parte porque en realidad he estado invirtiendo por un periodo de tiempo bastante corto, aproximadamente unos 5 años. Que sí, en el contexto de retirarnos, en el contexto de una inversión, 5 años es un periodo de tiempo relativamente corto. No es ni siquiera una inversión de largo plazo aún. En este periodo de tiempo corto, el interés compuesto no ha tenido suficiente tiempo para hacer sus enormes maravillas. Es solo en el largo plazo, 10 o más años, tras ya haber acumulado una buena cantidad de capital, que ahora sí el interés compuesto puede hacer enormes maravillas y ahora sí acelerar tremendamente el crecimiento de nuestro capital y acelerar tremendamente el momento en el que realmente alcanzamos la independencia financiera. En el corto plazo, sin embargo, una inversión o nuestro portafolio de inversión funciona más bien como un seguro que nos asegurará que eventualmente vamos a ser independientes financieramente, libres financieramente, pero no necesariamente acelerará el proceso. Entonces, no dependí de mis inversiones para llegar a este nivel de libertad financiera. No que le esté queriendo quitar valor a las inversiones, tienen un enorme valor. De hecho, gracias al interés compuesto, conforme empiece a pasar el tiempo, mis inversiones llegarán a un punto en el que habrán generado un crecimiento muchísimo más grande del que yo con mis ingresos podría haber generado. De hecho, mis inversiones prácticamente me están asegurando que en el futuro voy a poder escalar los siguientes niveles de libertad financiera que menciona Tony Robbins en su libro. Pero esto en el largo plazo, ya permitiendo que el interés compuesto haga su magia. En el corto plazo, como ya mencionaba, 0% de lo que tengo en el colchón que utilizaría para ser libre financieramente ha provenido del crecimiento de mis inversiones. Entonces, para llegar a este punto, hice tres cosas. Hiperenfocarme en incrementar mis ingresos, enfocarme en que mis gastos no crecieran y crear un portafolio de inversión, ese colchón. Pero al mismo tiempo, no
dependí de ese portafolio, no dependí de esas inversiones para llegar a este punto, sino que simplemente está ahí como un seguro que eventualmente me permitirá escalar los siguientes niveles de independencia financiera. Déjame cerrar este video hablando de qué tan buena o qué tan mala idea fue el que yo hiciera todo esto. Y en realidad lo único que haría diferente, muy diferente, es que no me hiper enfocaría en incrementar mis ingresos. Porque yo esencialmente por 10 años, de cuando tenía 18 a cuando tenía 28, trabajé muchísimas semanas de 7 días, muchísimos días de 14 horas, 16 horas, y dejé de prestar atención a mis amigos, dejé de prestarle atención a mi familia y eso simplemente es una vida completamente desbalanceada. Yo en este momento, a mis 29, tengo el enorme privilegio de que mis padres siguen vivos, mis amigos siguen ahí, mi salud sigue conmigo y entonces puedo intentar recuperar un poco de ese tiempo perdido. Pero imagina que en lugar de haber hecho este hiperenfoque en incrementar mis ingresos por 10 años, lo hubiera hecho por 40. Y de pronto mis padres han muerto y mis amigos me han abandonado y mi salud ya es mala. Sería demasiado tarde para intentar recuperar tiempo perdido. Vaya, esto se puso muy dark muy rápido. Mi punto es que hay que encontrar un enfoque entre el gastar ahora y el ahorrar para después. Y no me refiero solamente a nuestro dinero, sino también a nuestro tiempo. Por ejemplo, muchas personas podrían estar de acuerdo en que gastar 1 millón de pesos en tus 30 es muchísimo mejor que gastar 3 millones de pesos en tus 70, incluso ya contemplando la inflación. En tus 30 tienes salud para viajar. En tus 30 puedes comprar una casa en donde vas a crecer a tu familia. En tus 30 quizás puedes pagar por la educación de tus hijos, pero en tus 70 ya no tienes suficiente salud para viajar. Tus hijos han crecido y ya viven por su cuenta. Entonces, sí, quizás en ese sentido, completamente válido gastar mejor 1 millón de pesos en tus 30 que dejarlos para gastar 3 millones en tus 70. Sin embargo, donde se pone un poco más difícil es cuando contemplamos que 1 millón de pesos gastados hoy podrían significar 15 millones de pesos menos dentro de 40 años. Es decir, que si hoy tú invirtieras 1 millón de pesos dentro de 40 años, ese millón podría haberse convertido en 15 millones de pesos. La comparación es ahora un poco más difícil. ¿Preferirías gastar 1 millón de pesos hoy o gastar 15 millones de pesos dentro de 40 años? En algunas cosas quizás sí sería muy fácil de responder. Por ejemplo, quizás gastar 1 millón de pesos hoy para criar a tu familia, donde van a crecer tus hijos durante los siguientes 20 años, bien, vale la pena, incluso si eso significa gastar 15 millones de pesos menos cuando tengas 70. Pero ¿qué tal en otras cosas? Quizás gastar 1 millón de pesos en un auto hoy no vale la pena, más bien preferirías gastar 15 millones de pesos cuando tengas 70 para asegurar algún otro nivel de libertad financiera. Claro, este es mi ejemplo. Como yo lo siento para mí, tú podrías tener prioridades completamente distintas. De eso se trata esta sección del video. De que encontremos aquellas cosas que realmente tienen alta prioridad para nosotros y sean en las que podemos gastar hoy. Pero en todo lo demás que no es tan prioritario para nosotros, más bien quizás podríamos enfocarnos en que ese dinero lo invirtamos, lo ahorremos para ese colchón que nos va a proveer de independencia financiera. Y es que al final del día el dinero va a ser simplemente una herramienta que nosotros utilicemos para crear la vida que nosotros queremos. De nuevo intentando encontrar ese balance entre la vida que queremos ya en este momento y asegurar que podremos pagar la vida que queremos en el futuro. De cualquier forma, la dificultad del retiro o de la independencia financiera no radica solamente en las finanzas, sino también en decidir cómo es que queremos vivir nuestra vida, que para personas como yo incluso es más difícil resolver esa parte existencial que la parte financiera. Decidir entonces retirarte o no, o en qué momento hacerlo y qué vas a hacer en ese momento es más una pregunta existencialista que una pregunta financiera. Para ayudarte con esto quisiera compartirte 3 preguntas que de preferencia responderías ahora al final del video para ayudarte a alinear tus prioridades con tus gastos. La primera pregunta de ellas es ¿cómo te gustaría utilizar tu tiempo? Y aquí puedes explayarte todo lo que necesites
solamente detallando lo más posible cómo es que sería un día ideal para ti. La segunda pregunta es ¿con qué grupos de personas te gustaría interactuar? Si es tu familia, tus amigos, personas en el trabajo, etcétera, quizás personas fuera de todo esto, quizás con hobbies nuevos que tú quisieras desarrollar, precisamente para complementar la primera respuesta de cómo es que utilizarías tu tiempo. Y finalmente la tercera pregunta es ¿cuál es tu propósito final? ¿Qué realmente quisieras dejar tú en esta tierra para cuando te vayas? De nuevo, son preguntas muchísimo más existencialistas que financieras, pero la idea es que respondiéndolas tú puedas empezar a encontrar una mejor forma de alinear tus prioridades, la forma en que quieres utilizar tu vida, con la forma en que estás gastando tu dinero. Con un poco de suerte, esto te ayudará a identificar aquel dinero que sí vale la pena gastar hoy contra el dinero que más bien podrías destinar a ese colchón para alcanzar la libertad financiera tan rápido como se pueda. Pero, en fin, espero que este video te haya sido de utilidad. Espero que hayas aprendido un poco de lo que sí podrías hacer para acelerar tu camino hacia la independencia financiera, lo que quizás no valga tanto la pena y, en general, cómo es que tú podrías alinear bien tus prioridades a tus gastos. Nos vemos en la próxima.